Buenas tardes. Nos arrancamos oficialmente saludando a profesoras y profesores que nos acompañan en la sala, a profesoras y profesores que nos acompañan desde el Zoom, y le damos las buenas tardes oficialmente a Andrea, que nos acompaña, Andrea Lió, la doctora Andrea Lió, que nos acompaña desde Buenos Aires. La propuesta de compartir la tarde de hoy tiene que ver con volver a encontrarnos, esta vez podríamos decir habitar el campo de las prácticas en esta reunión que es histórica, que conquistábamos habitualmente este espacio de comunicación y de puesta a punto de las propuestas que llevábamos adelante, en este campo que nosotras vivimos con mucho entusiasmo porque entendemos su sentido político, básicamente, y cómo desde este lugar repensar una epistemología de la práctica que dispute espacio, territorio y resignifique la formación de profesoras y profesores, nos ha ayudado a pensar varias cuestiones. La primera, que concebimos una formación docente que a diferencia de otras épocas más centradas en la construcción de la disciplina y la formación en la disciplina, hoy empieza a pensar una formación docente en contextos reales, situados, arriesgados, azarosos, incidentales, que si teníamos alguna duda al respecto, la pandemia nos dejó bien claro las reglas de juego en este sentido. Pero además es una conquista de este piso y de este territorio, de este espacio, poder pensar ese punto de vista, esa dimensión formativa respecto a una formación de estas características. La segunda cuestión que nos alienta a pensar estas reuniones y estos encuentros, que son durante todo el año, debemos decir, algunas cosas yo le fui anticipando a Mariana, pero seguramente iremos charlando en el transcurso de la tarde. Nosotras encontramos varios momentos en el año para encontrarnos, para analizar, para diagnosticar, para planificar. Lo hacemos por departamentos, por cátedra, lo hacemos por la gestión. Entonces, este momento es un poco celebratorio, porque es el momento en que podemos poner en valor lo que hemos hecho y poder dimensionar hacia dónde podemos timonear el 2023, por ejemplo. Otra punta interesante que nos ha permitido este espacio es pensar que los diseños curriculares no son prescripciones solamente, son historias de vida que se escriben, ¿no? Son formas cuyas mudanzas se producen porque cambiamos nuestras prácticas. No alcanzan planes de estudio mejor o peores diseñados, aunque seguramente impactan, sino lo valioso de este campo de las prácticas y de pensar el plan de estudio así, es que las mudanzas se producen por nuestras propias transformaciones. Entonces, encontrarnos hoy tiene este significado, ¿no? De poner en valor lo realizado, y por ello la invitación a participar, a dialogar. Y si hay una cuestión central en este análisis que estamos haciendo, es que el campo de las prácticas es un proyecto institucional asumido por la gestión desde el primer momento de su embrionaria discusión. Por eso nos gusta que este inicio lo presente la decana, Betty Cosio, porque ella tomó en sus manos y hoy la sostiene a esta posibilidad de pensarnos actoras, capaces de moldear, de crear y de pensar estas nuevas prácticas. Así que, Betty, gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias, Chachi. Buenas tardes a todas, a quienes nos acompañan acá en el salón del Consejo Directivo y a quienes nos acompañan virtualmente. Muchas gracias, doctora Andrea Lió, también por acompañarnos y compartir este encuentro. Como dijo Chachi, el campo de las prácticas es un programa institucional de la Facultad de Ciencias Humanas desde el año 2010, es decir, que ya hemos cumplido 10 años y desde ese momento, implementado a partir de
los nuevos diseños curriculares ha constituido un campo de formación fundamental para nuestros estudiantes que, luego graduadas y graduados, han desempeñado en el campo ocupacional desde sus disciplinas una experiencia muy valiosa y satisfactoria en el sentido de que desde el inicio de su formación han trabajado con la docencia situada, con la docencia en las distintas instituciones, en los distintos barrios, en las distintas localidades, en las cuales ha aportado, por supuesto, a su formación durante toda la carrera. La facultad es cierto que ha sostenido durante todo este tiempo este programa institucional porque está convencida de lo valioso, de lo fundamental que es, pero tampoco podría haberlo llevado adelante si no hubiera habido un equipo de docentes, de estudiantes que se han comprometido, y en la figura de Chachi como coordinadora desde el inicio, y a todas las directoras y directores de departamentos, a las docentes de las cátedras y a los estudiantes, a las estudiantes que han realizado todo tipo de trabajos y de experiencias y de prácticas. La jornada del día de hoy tiene el sentido de fundamental, que es no solamente encontrarnos, sino compartir, socializar esas experiencias para que, juntos repensemos nuevas estrategias, nuevas posibilidades, nuevos escenarios en la formación docente. Así que muchas gracias y ahora vamos a escuchar a quienes han trabajado realmente. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias, Betty. Las burras iniciales institucionales nos ponen en ese sentido del camino, ¿no? Un camino que lo hemos transitado con algunas direcciones, que en la pandemia giró hacia otras propuestas, cuando desde el Ministerio de Educación particularmente se limitaron las participaciones en la escuela en los años anteriores. Pero la facultad, me parece que las y los profes de la facultad pudimos encontrar en los recorridos virtuales, en los conversatorios con graduadas y graduados, en la visita de graduadas, graduados y estudiantes, modos de reconstituir ese vínculo con el espacio, pensando en esto que el plan de estudio definió como las capacidades, la formación en relación a las capacidades del ejercicio profesional. Lo que nos ha puesto a discutir varias cuestiones, ¿no? Las relaciones de las teorías y de las prácticas, los significados de las prácticas que subyacen a nuestras acciones, los modos, las modalidades y los caminos a recorrer en la producción del saber, y básicamente preguntarnos cómo se construye, dónde, en qué lugares, en qué intersticio, de qué manera se construyen esos conocimientos profesionales que no están escindidos de los saberes formalizados que transitamos en la universidad. Entonces, el convite para hoy es ofrecer la palabra a quienes coordinan en los departamentos estas propuestas. En un primer momento tuvimos coordinadores por carreras, si ustedes recuerdan. En un segundo momento, y como proceso de la institucionalización del campo, los departamentos comenzaron a asumir esta coordinación, y por eso las direcciones de departamentos son fundamentales en ese sentido, porque conectan ese microclima del funcionamiento de las asignaturas. Y ahora nos queda pendiente para el año próximo, que lo haremos en breve, armar la comisión de estudiantes para que pueda seguir del mismo modo el proceso, como para que en el diálogo de las distintas actoras que nos involucramos se construya este camino. En todos nuestros documentos están las praxis, están las praxias, están los modos de compartir y de construir estos significados. El proceso nos está dando pistas de cómo se han modificado nuestras primeras intuiciones y conocimientos y cómo se van consolidando. Así que les invitamos, si les parece, a Gustavo Bertón, a Juan Franco, a María José Villorú, a Sonia Bertón y a Mauro Cócaro, a que nos acompañen en este primer momento en donde nos van a ir comentando las experiencias que cada una de los departamentos llevó adelante,
y luego presentamos a Andrea, y Andrea va a dialogar con nuestros saberes y nuestra experiencia y nos ofrecerá puntos de vista para seguir pensando, para poner en tensión lo que hacemos, para poder pensar cómo reconstruimos el vínculo con la escuela, en lo territorial y en lo simbólico, como para que de aquí nos queden pistas claras de cómo nos sentamos en febrero o marzo, más frescas y frescos, a pensar en el año próximo. Así que, si les parece, les invitamos a pasar. Ahí está, perfecto. Bueno, ya nos conocemos todas y todos, pero Andrea no les conoce, así que hacemos un primer plano con ella. Si les parece, la idea es que cada quien va a tomar unos minutos, como hemos hablado, para poder comentarnos qué transitó en cada uno de los departamentos. Le vamos a dar la palabra a María José Villolú, la magíster María José Villolú, la directora del Departamento de Historia. María José va a presentar porque no tenía cómo título. historizar las prácticas en su departamento. María, por todo gusto le escuchamos. Lo mío va a ser, la idea es que sea cortito y que yo haga una síntesis de lo que hicimos este año. Lo que quería primero decir es que este año fue un año de desafío porque hubo que volver a repensar el campo de las prácticas en la transición a la presencialidad. Entonces tuvo diferentes impactos y tensiones en el primero que en el segundo cuatrimestre, porque en el primer cuatrimestre hubo un mix sobre virtualidad y presencialidad que hizo que fuera difícil algunas propuestas llevadas adelante, planeadas históricamente. Y que además supuso volver a repensar prácticas que teníamos antes del 2019, que era la última vez que las habíamos llevado adelante, porque durante el año 2020 y 2021 hicimos lo que pudimos. Esto fue así con el campo de las prácticas. Historia tiene tres grandes ejes tradicionales en el campo de las prácticas trabajados desde hace mucho tiempo, o sea, que surgieron a medida que el campo se fue consolidando, que volvieron a resurgir y que también tienen que ver con la complejidad de cada asignatura digamos, en la estructura del plan de estudios, la complejidad de los contenidos abordados y el diálogo con otras asignaturas. Hay una primera actividad que me parece que debe estar en todos los departamentos, que no es nada original, que es el análisis de los materiales curriculares que se hacen en algunas asignaturas, que eso es una actividad que hacemos sobre todo en primero y en segundo año, y particularmente es una actividad que se ha complejizado en los últimos años en economía, que es el fundamento de economía, que es una materia que no es exclusivamente del departamento de historia, sino que compartimos con el departamento de geografía, y que además del análisis de los materiales curriculares, los docentes a cargo de esa actividad invitan a graduados a plantear desde diferentes áreas de conocimiento, sea un licenciado de economía, un contador, y este año una profesora de geografía, a pensar cómo se implementa esa materia en la escuela. Hay un segundo eje que proviene de una serie de acuerdos que se han logrado a lo largo del tiempo y que nosotros decimos que es el campo de las prácticas de las europeas, que tiene que ver con la producción de materiales y recursos para la enseñanza, sobre todo audiovisuales. Eso es una serie de actividades que se generaron antes de la pandemia, que la pandemia revalorizó, puso en primer plano, pero que existían desde antes,
que comienzan en Antigua II y que terminan en Historia del siglo XX, que es generar a partir de producciones audiovisuales existentes sobre las historias europeas, recortes y recursos tanto del material, en un primer momento eran del cine, que es lo que básicamente inició en Antigua II Silvia Crocetti, pero que después se fueron complejizando en las otras materias y que incluyen desde videojuegos, que trabajan en el medieval, como filmes de animación, como en Moderna, toda una serie de trabajos con TICs, que también se prolonga el siglo XX, y también se utiliza en contemporánea, en ese caso, tanto en medieval como en moderna, como en contemporánea, como en siglo XX, además, el abordaje del recurso y el recorte está pensado desde la ESI. Entonces tiene una serie de cruces que lo hace muy interesante y es un campo muy consolidado en las actividades del campo de las prácticas de historia. En gran medida porque existe una profusa producción audiovisual sobre la historia europea que nos sirve para repensar los recursos tradicionales para la enseñanza. Hay un tercer eje que está más enfocado al aula específicamente y a las propuestas didácticas y al armado de secuencias, que sí ya se lleva adelante a partir de fines de tercer año y durante cuarto y quinto año, que son generar propuestas de secuencias didácticas, de planificación de clases, depende de cada situación, y esto se hace sobre todo en las argentinas, en las 3 materias argentinas, en la americana 3, y este año solamente se pudo llevar al aula en 2 momentos, uno en el primer cuatrimestre y otro en el segundo cuatrimestre, donde nuestros alumnos sí llegaron a las aulas a armar una clase en 12 espacios diferentes. En uno ahora, en este segundo cuatrimestre, en epistemología, con alumnos de sexto generando un taller, y en contemporánea generando una clase con un recurso audiovisual. Esto fue lo que más se recortó este año por la transición de la virtualidad y por las dificultades. Y un cuarto eje que me parece muy interesante, a mí por ahí después lo charlamos más particularmente, que es tal vez el más novedoso, y que empieza a pensar el campo de las prácticas fuera del aula específicamente, y que son 3 asignaturas que este año plantearon actividades muy interesantes, que no son desde la escuela y la institución escolar, pero no necesariamente desde el aula de la enseñanza de la historia, que son actividades que tienen que ver con la biografía escolar, pero pensada desde la memoria, una actividad que hizo Problemas del Conocimiento a partir de pensar su biografía escolar en torno a la enseñanza de la historia y la construcción de la memoria. Una actividad que hizo Metodología de la Investigación sobre entrevistas, pensando qué alternativas entre enseñanza e investigación. Y una tercera actividad que tiene un peso importante por la asignatura y por el papel que ese proceso histórico tiene en la asignatura, que es repensar los actos escolares, en particular el del Día del Respeto por la Diversidad Cultural para Historia de América II, que tiene que ver con un acto que tiene un peso, no solamente por el proceso histórico que enseña y por lo que significa ese proceso en la escuela. Estas actividades, que son más novedosas, me parece que es el camino a ir pensando algunas otras alternativas que no sean las tradicionales del aula y de la enseñanza, aunque las otras son totalmente ricas, sino empezar a pensar el cruce con la institución escolar y, bueno, son actividades que están en ciernes. Igual nos sigue faltando la posibilidad de una implementación más clara de esas actividades. Este año lo de los actos escolares, en particular de Americana 2, como además hay una cuestión como de dificultad de calendario, o sea, Americana 2 se da en el primer cuatrimestre, el acto del Día del Respeto por la Diversidad Cultural es en octubre, o sea, es imposible mandar a un chico a mirar. Se usó los actos que ya estaban por la virtualidad, muchos actos filmados y planteados. Pero bueno, esto es un tema como para pensarlo
y también por lo que había pasado con los actos escolares durante pandemia. Pero bueno, es como para repensarlos y mirarlos. Igual sigue siendo una necesidad implementar mejor la relación entre nuestros estudiantes y la escuela propiamente dicha en la práctica concreta. Nada más. Bueno, muchas gracias. Doctora Sonia Bertón, si parece le doy la palabra. Campo de las prácticas, experiencias para la formación de docentes clínicos. Bueno, gracias. Bueno, como decía María José, en letras también hay 3 ejes posibles para pensarlo, solo que en realidad están organizados como en los distintos años de la carrera. Bien. No sé si me escucharon hasta ahora. Sí, pero los del Zoom, decían. Claro, los del Zoom. ¿Un poco qué? Un poquito más fuerte. Ahí, bueno. Les decía entonces que en letras también se pueden pensar en 3 ejes de organización del campo de las prácticas, solo que en este caso está organizado en torno a los distintos años y a la distinta trayectoria de los estudiantes, a cómo se va dando la trayectoria de los estudiantes. En los primeros años, sobre todo en las materias de segundo año, hay un foco puesto precisamente en el desarrollo y sobre todo en desarrollar las macrohabilidades que son leer, escuchar, escribir y hablar, porque claramente, bueno, son dificultades con las que nos encontramos más a menudo de parte de los estudiantes y las estudiantes y que son las necesidades que va a tener cualquier docente a la hora de dar sus clases, ¿no? Entonces, hay materias como, por ejemplo, Literatura Española 1, en las que ponen el foco en la lengua oral, en el desarrollo de la lengua oral, en las exposiciones, pero con el plus de vincular esa materia que sus contenidos fundamentales son del medioevo, por ejemplo, tratar de vincularlos con temas de literatura de la actualidad, española de la actualidad. De manera que entonces las y los estudiantes lo que tienen que hacer cuando arman sus exposiciones, por ejemplo, es pensar nuevos corpus, nuevos abordajes, posibilidades de otras obras literarias vinculadas con esas que están trabajando en la materia. Con lo cual se cumplen 2 objetivos. Fortalecer entonces la lengua oral y esta ampliación de corpus. En este mismo sentido también hay materias, también en segundo año, que lo que están trabajando muy fuertemente es en las prácticas de escritura vinculadas con el contexto local. Por ejemplo, con cuestiones o problemas semióticos, en el caso de semiótica, que es una materia concreta, haciéndolos intervenir desde sus textos ensayísticos en problemáticas de lo local. A partir de tercer año, el campo de las prácticas en letras ya empieza a tener una conexión mucho más fuerte, yo diría, con lo externo, ¿no? con aquellas prácticas que tienen que ver con lo externo. Y entonces hay diversas propuestas. Por ejemplo, hay propuestas en las que los docentes hacen entrevistas a otros docentes, a quienes están en el colegio, los docentes y los estudiantes, ¿no?, de la cátedra. Hacen entrevistas a otros docentes que están solo en secundario para trabajar a partir de conceptos como la diversidad lingüística. Hay otras experiencias en las que se hacen intercambios epistolares, promueven intercambios epistolares entre estudiantes del colegio de la universidad y estudiantes de otros colegios. Hay propuestas donde retoman a partir de este mecanismo también de ampliación del corpus. Por ejemplo, a partir de la Odisea buscan o les piden que busquen otros corpus vinculados con de intertextos con la Odisea y pensando en la figura femenina, digamos.
toda esta vinculación se empieza a dar entre docentes de la facultad, docentes de los colegios secundarios y, por supuesto, con los estudiantes que están implicados en eso. Y finalmente, para ser breve, en el último tramo de la carrera, ya en las materias, bueno, acá en este tramo ya empieza a haber algunas observaciones, pero en los últimos años de la carrera hay prácticas más vinculadas con ir a observar algunas clases concretamente, algunos colegios. En algunos casos, por ejemplo, se les propone a los estudiantes y a las estudiantes que se vinculen con otras instituciones del medio, como podría ser el Museo Olga Orozco o algunas otras instituciones, y se fortalece en estos últimos años también el trabajo más específico con lo que son los materiales concretos que se van a trabajar después en las escuelas secundarias, como son la elaboración de corpus literarios, por ejemplo, que esa es una preocupación que nosotros siempre tenemos, digamos, cómo hacer además que el corpus de la facultad, que nosotros le damos en la facultad, no sea trasladado en bloque al secundario, cómo articular esos distintos corpus entre el que es académico y el que es escolar. Se empiezan a mirar entonces propuestas editoriales, propuestas de manuales escolares, propuestas de colecciones literarias. Ya en tercer año había algunos trabajos en que tenían que mirar propuestas didácticas en el sentido de ya revisar consignas, revisar cómo se organiza una secuencia, por ejemplo, y en algunos casos empezar a elaborar posibles consignas o posibles pequeñas secuencias de trabajo en relación con los contenidos específicos de la materia. Y bueno, en este último año entonces se trabaja, en los dos últimos años, mucho más en relación con estas revisiones de propuestas escolares que están circulando, que les hacemos llegar a los estudiantes, en algunos casos les damos nosotros, bueno, en otros son empresas y demás. Creo que fui bastante breve, pero era un resumen. Muchas gracias. Me recuerda a quienes estamos acá que Sonia es flamante directora del Departamento de Letras, entonces destaco en este lugar iniciando su tarea del mismo modo que a quien voy a presentar, al magíster Mauro Cóncaro. Mauro también inicia su tarea acá como coordinador, y Mauro nos va a acompañar ahora con el campo de las prácticas de lenguas extranjeras, propuestas para regresar a la escuela y habitar más. Bien, cuando proponen pensar un título para la presentación, a partir de lo que se hace en el Departamento de Lenguas Extranjeras, yo dije, tenemos como una buena mezcla entre la propuesta del campo de las prácticas, de ir a la escuela, pero también teníamos este otro programa de Habitar Humanas, que tenía que ver con que las y los estudiantes estuvieran en la universidad, vieran qué pasa en la universidad. Y, medio forzado, ¿no? Pero yo entro medio tarde al departamento, digamos, medio en agosto. La llegada a las escuelas generalmente la teníamos a través de Silvia, que bueno, que ahora ocupó otro lugar, entonces es como que vimos a ver cómo íbamos resolviendo toda esta cuestión. Entonces hay actividades que sí llegaron a las escuelas, propuestas que llegaron a las escuelas, y otras que se pensaron en el contexto de la universidad, desde estudiantes más avanzados a estudiantes de primer año, por ejemplo, o de preliminares, que es un año previo a primer año en nuestra carrera. Primero y segundo año, bueno, como decía Sonia, en el caso de letras, que es
muy focalizado en la formación de las macro habilidades. Bueno, en inglés se cae de maduro, que es más puesto, creo, ahí el foco todavía, porque estamos trabajando con otra lengua, es otro código, o sea que primero y segundo año están muy focalizados en adquirir el código. Tercero y cuarto ya tienen otra perspectiva que permite hacer otro tipo de análisis sobre el trabajo que se hace. Algunas de las propuestas que llegaron a las escuelas, hubo, por ejemplo, en primer año, hubo 3 materias, lengua, fonética y gramática, que entrevistaron a graduadas, fueron a las escuelas y las entrevistas estaban planteadas más que nada pensando en la post-pandemia, digamos, cómo ellas tenían la experiencia de la universidad, pero ver qué había sucedido en la escuela, digamos, con las y los estudiantes en las escuelas. A partir de esa entrevista queda como un compromiso de que desde primer año y desde esas materias colaborar con esas docentes en la elaboración de materiales por el tipo de estudiantes que eran en las escuelas, era más material lúdico, digamos. Entonces, están trabajando las docentes de estas materias en la universidad, los y las estudiantes, con la generación de material lúdico con aplicaciones, ¿sí? Están usando diferentes aplicaciones. Eso lo están haciendo con una docente de segundo y tercer año de secundaria, ¿sí? Otra propuesta que llega al aula, digamos, al aula, a la escuela me refiero, está planteada en la otra punta, digamos, que es en lengua 4, en la que las estudiantes tienen un proceso de elaboración y escritura de cuentos cortos. Esos cuentos cortos hacen otras actividades que se llaman libro de artista, tienen toda una cuestión con el arte, y pensando en llevar esos cuentos cortos a la escuela, hacen adaptaciones de sus propios cuentos, dependiendo de qué, porque en paralelo están haciendo sus prácticas docentes ya en cuarto año. Entonces, trabajan con esas producciones que son propias, pensándolas como una aplicación pedagógica, es decir, cómo podemos enseñar estas producciones que son nuestras, ¿sí? Esto más que nada pensando en inglés, en que estamos de alguna manera bombardeados de material editorial para la enseñanza de inglés, que es nada, o sea, hay editoriales a montones, opciones miles, ¿sí? Pero bueno, esa es otra cuestión que también, como decía María José, es algo que cruza también todo el profesorado ya desde hace varios años, que tiene que ver con esta elaboración de materiales alternativos y de poder pensar en distintas opciones frente a lo que prescriben los libros de texto, que suelen ser bastante lejanos de alguien de Argentina, ni pensar en alguien de una escuela de La Pampa, ni pensar en, bueno, cuanto más chiquitito y más acotado el contexto, quedamos como bastante con libros inútiles, básicamente. Entonces, esta cuestión de la elaboración de material y en caso de tener que usar material, el foco está puesto en ya más en tercer año, digamos, que pueden hacer otro tipo de reflexión sobre los materiales, es darles las herramientas, por ejemplo, en análisis del discurso, para que puedan pararse frente a los materiales con una actitud crítica, digamos, y poder, bueno, tomar decisiones con fundamento, digamos, ¿no? Por eso, por ejemplo, en ese tipo de materias, o por ejemplo en las fonéticas,
también se incluyen materiales de libros de texto para analizar, para ver cuán pertinente puede ser para el curso que están enseñando, por ejemplo, si están haciendo las prácticas o en un futuro, ¿no? Si bien son más de formación esas materias, el foco está puesto en eso, en que puedan tener una actitud crítica frente a estos libros que vienen tan empaquetados de alguna manera. Otras propuestas, y que se viene dando también mucho estos últimos años, es este cruce con la ESI y derechos humanos a través de la mayoría, diría yo, si no todas las materias del plan de estudio. Puedo contar una experiencia. Esta fue pensada para el ámbito de la universidad, del tercer año, para trabajar con estudiantes de primer año. En tercer año trabajan la argumentación, por ejemplo, en lengua, desde lo escrito, desde la oralidad, y la propuesta era diseñar una clase para esto es lo que yo decía del pensar en el habitar humano, es decir, miren, o sea, era como ir a mostrar lo que pasa después en la carrera. En tercer año estamos haciendo esto con estudiantes de primer año, en el que elegían material audiovisual. Esto lo hicieron a partir de videos, y las elecciones tuvieron que ver con cuestiones que incorporaran derechos humanos y ESI. Entonces las actividades tenían que ver con videos que hablaban sobre relatos en narrativas en primera persona sobre una violación, otras que tenían que ver con relaciones abiertas y, bueno, las relaciones abiertas, el poliamor y distintas maneras de relacionarse, y otra tenía que ver con realizaron actividades sobre una crítica al matrimonio desde una postura feminista, digamos. Y con esto desarrollan toda una secuencia didáctica que ponen en práctica con estudiantes de primer año. A ver qué más me puedo estar olvidando, que no se me escape nada o que no se me esté haciendo muy largo. Creo que más o menos eso es. Bueno, otra actividad que fue un puente con la escuela, cuento esta y ya me dejo de hablar, es un diseño de podcasts que hacen las estudiantes también, en el que incorporan también a docentes, a graduadas de las escuelas, a través de entrevistas. O sea, estos podcasts tienen diversos formatos, algunos son narrativas, otros incluyen otras voces, otros incluyen entrevistas. Hay uno que incluye entrevistas sobre ESI, sobre la puesta en práctica, la enseñanza de ESI. Entonces, estas estudiantes van a la escuela y hablan con profes de inglés sobre cómo hacen el puente o cómo están llevando a cabo la ESI en sus propuestas en la enseñanza de inglés. Bueno, eso más o menos en general las propuestas de lenguas extranjeras. Gracias. Muchas gracias. Profesor Gustavo Bertón, general de Ciudadanos, sí, ¿cómo no? director del Departamento de Geografía. Gustavo, a ver, reterritorializar las propuestas del campo de las prácticas en geografía. Gracias, Chachi. Sí, cuando Chachi me preguntó el título, se generó un silencio incómodo. ¿Qué título le ponemos a esto, no? Un poco como le pasó al... Sí. Y me vino como un flashback de todo lo que habíamos hecho, ¿no? De todo lo transcurrido, y el concepto de territorio para los geógrafos es muy fuerte, ¿no? Nos atraviesa. Y en este caso me pareció que el concepto de reterritorializar, que es tan difícil de decir, un poco da cuenta de lo que hemos transitado, ¿no? Y pensaba,
nos estamos comportando como si la pandemia ya, como si no hubiera pasado. Nadie quiere hablar de pandemia, nadie quiere acordarse por toda esa carga negativa que tiene. De hecho, hasta no hace mucho tiempo estábamos con barbijo, ¿sí? Afortunadamente hoy no lo tenemos, puedo decir, porque nos sentimos como liberados. Sin embargo, siento que esto que he escuchado varias veces, y yo también lo consigné en el informe de la post-pandemia, no deja de ser parte de este proceso de, bueno, ¿y ahora qué hacemos con todo esto que nos pasó? Nos pasaron muchas cosas, y esas cosas que nos pasaron nos atravesaron, tanto a los equipos docentes y sobre todo a los y las estudiantes, tanto de la universidad como del secundario, que en el campo de la práctica nos vincula constantemente, ¿no? Entonces, desde este lugar de no ignorar, sino de poder, y no desde una mirada pesimista, sino para poder entender por qué hacemos las cosas que hacemos, ¿no? Y acá el campo de la práctica nos da como cierta certeza, digamos, teóricas de que las cosas que hacemos tienen que tener un sentido, las hacemos por algo, para algo de alguna manera. Y en eso, nuestras prácticas del 2022 no deberían ser las mismas del 2019, ni cerca de las. De hecho, miraba 33 participantes en el Zoom y son más que necesitamos presentes, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos algunos vestigios de que esa pandemia algo bueno también nos dejó. Busquemos también lo positivo, ¿no? De cómo pudimos incorporar muchas cosas, aparte de estos pisos tecnológicos tan interesantes que nos permiten tantas cosas, ¿no? En geografía fue un gran desafío, como para todos los departamentos, pensar el campo de la práctica durante la pandemia y tomando lo positivo, nos permitió vincularnos sobre todo con graduados y graduadas de nuestro interior de La Pampa, ¿sí? A partir de las videoconferencias se pudieron acercar, se generó un vínculo que antes no estaba. Aparte con los de la propia ciudad. Hasta ese momento el vínculo con la escuela secundaria era Santa Rosa. A lo sumo, todo ahí. Por ahí sí éramos muy de frontera, muy de avanzada, ¿no? Y la pandemia nos generó ese vínculo. Y me parece que uno de los desafíos que yo pongo en el informe es no perder eso. Porque realmente es muy bueno que, aprovechando las herramientas tecnológicas que tenemos a disponibilidad, por suerte, gracias a la gestión aquí en la facultad, podamos sacarle provecho. Y por otro lado también, poder pensar a futuro, a ver qué panorama se nos abre. A nosotros nos pasa, a los geógrafos nos gusta mucho viajar. Y aparte de que nos gusta, nos hace bien y es parte estructural también de nuestra formación, ¿no? No solo nuestro viaje anual, sino que el viaje para el geógrafo es como el texto, es otra forma de aprender, de encontrarse, es otro texto, ¿no? Nuestro territorio es otro texto que hay que también aprender a leer, ¿no? Y cuando recuperamos la presencialidad plena, había que viajar, no queríamos salir de la universidad. Entonces aparecieron afortunadamente un montón, y eso también es fruto de la pandemia, un montón de propuestas de salidas a la ciudad, de salidas a pueblos del interior próximos y otros no tanto. Y afortunadamente muchas cátedras pudieron tener esa luz, esa percepción de que ahí también estaba el campo de la práctica, ¿sí? Venimos insistiendo hace mucho tiempo de darle el verdadero sentido al campo de la práctica, que no era una actividad que se hacía como para que Chachi se quedara contenta o el director del departamento tuviera que escribir el informe final. Empezamos por ahí, yo empecé por ahí, debo reconocerlo. Fuimos aprendiendo que era el campo de la práctica. Por eso en ese informe del 2019 yo decía, fuimos territorializándolo, fuimos apropiándolo, fuimos encontrándole un sentido. Y afortunadamente ese trabajo de hormiga, de a poquito, en el diálogo de pasillo y también en el diálogo en estas instancias institucionales, de encontrarle el verdadero sentido. Y digo que en muchas cátedras, o por lo menos hay un par de experiencias muy interesantes de que pudimos articular en esos viajes de cátedra un vínculo con la escuela secundaria de esos lugares, con esas y esos graduados, y realmente me parece que ese es el camino que se está abriendo, ¿sí?
no tenemos que dejar de pensarlo, no tenemos que dejar de cuestionarlo, no tenemos que tener miedo a hacer preguntas incómodas, no tenemos que tener miedo a supuestos fracasos. Creo que no hay fracaso, el fracaso cuando no se hace nada o se lo niega, y me parece que por lo menos cuando fui redactando este informe, bueno, todas las cátedras están buscando ese camino, están transitándolo, algunas con más tiempo, con experiencias un poco más pulidas, y otras cátedras van sumándose con lo que pueden, pero me parece que entender que el campo de la práctica es estructural a la formación de los y las docentes que estamos lanzando hacia el mundo. A mí por lo menos me llena de satisfacción por contar con docentes y equipos docentes en el departamento que van entendiendo y que se suman al trabajo. Así que bueno, nos queda abierto el desafío de seguir pensando, pero con la satisfacción de que tenemos ya un trayecto recorrido en esto por eso decía, de reterritorializar, volver al territorio, volver a las fuentes, volver al vínculo con la escuela. Gracias, Gustavo. Nos hubiéramos ido de viaje nosotros también. Siempre es la envidia, siempre la envidia. Bueno, repensar la formación y el rol docente hoy del Departamento de Formación. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Nosotros somos del área de la formación docente, por lo tanto atravesamos las carreras y tenemos como varios desafíos iniciales y que nos llevan todo el tiempo a repensar nuestras propias prácticas. Por un lado, iniciamos junto con las demás carreras este movimiento que implica pensarse el ser docente, ¿no? Los sentidos y las significaciones que eso implica desde el primer año hasta el egreso de la carrera. Y al mismo tiempo, también tenemos otro gran desafío, una gran complejidad, pero también un gran desafío para el departamento, que es que dictamos materias para dos facultades, para humanas y para exactas. Por lo tanto, nuestras materias están siempre llenas de estudiantes de diferentes carreras, y eso lo enriquece mucho, muchas veces a las discusiones que presentamos, en especial para pensar el rol docente, y eso nos lleva también a revisar y a tener otras estrategias para pensar qué actividades podemos proponer en el campo de las prácticas. Creo que ya mis compañeros estuvieron planteando todo el tema de la pandemia, y Gustavo ya aclaró de alguna manera esto de aprender estas cosas que pasaron. Así que yo tenía pensado en mi comentario hacer algunos comentarios especialmente sobre algunas actividades que se hicieron este cuatrimestre. Algunas les voy a decir en nombre personal porque dicto una materia, otras las contaré de la manera más adecuada si me sale. En el caso de psicología, hace varios años que venimos pensando un trabajo con los estudiantes de cómo acercarlos al rol docente. Entonces, desde hace bastante tiempo se nos venía ocurriendo la posibilidad de que hicieran una entrevista. Antes del campo de las prácticas, o al principio, cuando no teníamos aceitado el tema del vínculo con el Ministerio de Educación, nuestros estudiantes hacían las entrevistas en la calle, en la plaza, en la laguna, buscábamos alguna manera para que fueran a entrevistar estudiantes. Ahora está muy aceitado, está más aceitado el tema con el Ministerio, así que este año trabajamos con un tópico que nos parecía importante, de vuelta a la pandemia, el derecho a la educación, y en ese sentido pensamos como un trabajo que al mismo tiempo tiene que ver con la cursada, pero en otro momento, donde nos encontramos, les propusimos que vieran una película, Ciudad de Dios, hubo un debate, luego propusimos un segundo momento de conversación con estudiantes de escuelas secundarias, convocamos estudiantes de diferentes escuelas para que vinieran a charlar con los estudiantes en la universidad, y finalmente un tercer momento donde construimos el guión del encuentro de la entrevista. Eso nos llevó bastante tiempo, pero es interesante porque también nos va permitiendo articular los contenidos de la materia con la posibilidad de hacer esa entrevista. Luego queda después la articulación con las escuelas secundarias que vayan a hacer la entrevista, y ahora estamos casualmente, ya los estudiantes, las estudiantes y los estudiantes han hecho la entrevista, están redactando el informe, y trabajamos dos tópicos en la entrevista. Un tópico que nos interesaba
que ellos nos contaran qué aprenden, si aprenden, qué cosas aprendieron, un poco pensando en esto, el antes y el ahora. También pensar el tema del abandono, hoy los índices de fracaso y abandono son muy grandes en la secundaria. Y también nos interesa un segundo tópico vinculado a la relación docente-alumno. Y también pensando esto que decían los compañeros antes, compañeras y compañeros antes, la biografía escolar, también que empezaran a registrar un poco todo el tema de los sentimientos y emociones personales que implica su experiencia en la construcción del rol docente y su vuelta al campo de la escuela, porque nos parecía que era importante a ver qué cosas van apareciendo ahí. Así que ahora estamos un poco como en los momentos de escucha de las entrevistas, así que estamos en la época de plenario, justo estos días estamos casualmente haciendo esa práctica. En el caso de segundo año, que la materia se llama pedagogía, la apuesta que hubo ahí para ese momento, que está en segundo, para las dos facultades, era indagar en docentes los problemas de la docencia hoy. Construyeron un instrumento, un dispositivo bastante interesante que tiene que ver con el armado de un árbol de problemas, ¿no? Pensando qué causas, qué problemas existían, cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias. En ese sentido, nos han contado en el informe que están ahí como charlando con los profes, así que tan pronto tengamos la información se divulgará. Luego en tercero está práctica curricular o práctica educativa 1, y la particularidad que tuvo campo de las prácticas desde hace bastante tiempo es que en esas materias, al igual que en didáctica, los estudiantes se ingresan a la escuela y están un cuatrimestre completo en ayudantía, ¿no? Siempre la concepción de práctica entendida como una práctica social, como una práctica histórica, como una práctica política, en construcción, por supuesto, ¿no? Y bueno, la idea es, de alguna forma, ayudar, asistir, acompañar, estar en el aula con los docentes y con las y los estudiantes, ¿no? En ese sentido, lo que ha surgido ahora es que se han construido diversas propuestas de enseñanza y un poco, creo que los compañeros también lo recuperan, centradas en dos problemáticas que la universidad, la facultad, ha tomado como un eje importante, que es las cuestiones de ESI y cuestiones de derechos humanos. Creo que en ese sentido eso resulta interesante para la formación de profesores y profesores. Y en el caso de didáctica, la propuesta consiste exactamente en ayudantes, o sea, ayudar a los profesores y en ese sentido trabajar especialmente el concepto de enseñanza o la enseñanza situada, la posibilidad de poder entender, trabajar, comprender y articular esto que decía Chachi al principio, la teoría y la práctica, la cuestión de la enseñanza y el aprendizaje, las cuestiones de extensión, la universidad, bueno, todo esto que implica de alguna manera el trabajo con la actividad escolar. Y en el caso de la última materia de la formación docente, que es política y legislación escolar, desde hace ya algún tiempo, desde hace algunos años, las profes a cargo trabajan específicamente para los conceptos de política educativa, ¿no? La política educativa en el nivel secundario, las políticas de la formación y el trabajo docente. Y en ese sentido resulta interesante porque ellas convocan a la gente del gremio docente, a la UTELPA, y trabajan una conversación, una charla con la gente del gremio vinculada, bueno, básicamente al ingreso a la docencia, la apertura de un legajo, que se llama, y sobre todo las condiciones de trabajo, porque suele pasar que con el 70% de la carrera hecha, muchos de nuestros estudiantes ya ingresan al sistema y trabajan bueno, en la actividad como docente. Bueno, bueno, muchas gracias. Un aplauso para ustedes. Me parece que quedan bastante claros los mojones en donde cada carrera apunta históricamente los modos de trabajo, ¿no? Articulando asignaturas o pensando en propuestas comunes en la facultad, en la escuela. Entonces, bueno, ahora la idea sería que yo le diéramos la palabra a Mariana, si les parece, quiere quedarse ahí, tal como No, es más fácil ahí. Es más fácil ahí. Sí.
Para que nos veamos. Ah, menos mal. Gracias. La presento formalmente. Andrea, ¿nos escuchás ahora? Sí, ahora ahí mejor. Perfecto. ¿Ustedes me escuchan? Sí, está bárbaro. Andrea Lió es doctora en Educación y licenciada en Ciencias de la Educación por la UBA, máster en Ciencias Sociales y Educación, docente investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, docente de posgrado de la Universidad Torcuato Di Tella, coordinadora del programa de formación docente del Instituto para el Desarrollo y la Innovación Educativa, y entre otros ha ocupado cargos de Directora General de Educación Superior del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante los años 2006 y 2007. Ha investigado, publicado y disertado acerca de la historia del normalismo, la biografía escolar de los docentes, el saber de la experiencia en el desempeño profesional. Profesora a cargo de la materia didáctica general, la mejor materia, claramente, para los profesorados de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, directora de programas de investigación destinados al estudio de la formación docente desde la perspectiva del oficio. Hemos leído mucho material de ella y acompaña nuestras cátedras, los dos textos que habitualmente tenemos como referencia permanente, Enseñar hoy, apuntes para la formación, y Los artesanos de la enseñanza acerca de la formación de maestros con oficio, ambos de Editorial Paidós. Andrea se ha prendido a este convite, así que te damos la palabra para que nos acompañes desde allí y después a lo mejor podemos intercambiar o generar algún diálogo, pero ahora somos todos oídos. Bueno, buenas tardes. Gracias por la presentación, gracias por la convocatoria, por invitarme a participar de este encuentro, de esta conversación, de este rico diálogo, donde, bueno, si bien yo he recibido los documentos, pero siempre la escucha de quienes protagonizan o coordinan estas acciones, bueno, le da otro matiz o un condimento adicional, así que, bueno, en principio, gratamente sorprendida por la variedad y la riqueza de las propuestas que ustedes presentaron. Ante todo, yo quería compartir con ustedes algunas ideas que, bueno, entran a dialogar con muchas de las cuestiones que ustedes estuvieron presentando. Quizás luego de esta presentación, que también no va a ser demasiado larga, podemos iniciar un diálogo o un intercambio, digamos, que nos ayude, como decía Chachi al principio, ¿no? a pensar en ir para adelante y en las propuestas que iremos abordando o mejorando o modificando de aquí para adelante, para lo que está por venir. En principio, celebrar algo que bueno, es un honor, digamos, y creo que en estos que son de vanguardia, el hecho de que todos y todas los docentes comprometidos con la formación docente estén ocupados y ocupadas del campo de la práctica, para mí es para celebrar. Yo lo que digo, y vengo trabajando en las investigaciones y en los libros, es precisamente digamos, la poca eficiencia o eficacia que tienen estas propuestas formativas, donde el campo de la práctica es un campo en sí mismo, ¿no? Entonces, por un lado está el campo de la práctica, con las materias específicas del campo de la práctica, y luego las otras materias curriculares, ¿no? Agrupadas en otros campos, pero que, digamos, no se ocupan de la cuestión de la práctica. Entonces, por más que haya modificaciones curriculares, que tengamos prácticas de primer año,
si no se, digamos, supera esta concepción que de alguna manera disocia o divide los campos del conocimiento del hacer, y la formación luego no debe sorprendernos que no tenga el impacto o los efectos que esperamos a la hora que quienes formamos vayan a las escuelas a enseñar. Entonces, que ustedes me hablen de que en materias de lengua extranjera, de geografía, de historia o de letras se ocupen por la formación docente, por el tema de las prácticas y demás, ya de por sí me parece un adelanto y un hallazgo muy interesante e importante que no suele suceder, ¿no? Aún en los profesorados, donde muchas veces se mantiene esta disociación entre campos, insisto, ¿no? Que orientan o se orientan fundamentalmente al hacer, ¿no? Como el campo de la práctica, y otros que están destinados al saber, llamados, ¿no? Las materias teóricas y luego las prácticas, como si hubiera espacios destinados al saber y otros destinados al hacer, que no entran digamos, en diálogo o en coordinación entre sí, suponiendo que luego los docentes que se forman van a poder establecer esos diálogos cuando en realidad esto no se produce si nadie les enseñó a hacerlo. Entonces, ante todo, destacar esta cualidad, porque estamos hablando, y esto es lo que nos reúne y nos encuentra, de carreras y asignaturas específicamente dentro de esas carreras que, digamos, se ocupan de la formación de los docentes, ¿no? Entonces, de ahí pensar en una propuesta formativa del conjunto de la carrera y de cada materia, no puede dejar o no puede obviar esta condición. Es una materia, no sé, inglés 1, que está destinada a formar docentes que van a enseñar inglés, que van a enseñar geografía, que van a enseñar historia. Entonces eso de por sí le da un marco y condiciona o regula la propuesta formativa, pero no solo la propuesta formativa, digamos, el plan de estudio o los programas que cada uno de ustedes, ¿no? Y de las distintas asignaturas presenta, sino que también esta condición tendría que, de alguna manera, regular las prácticas con las que formamos, ¿no? A los futuros y futuras docentes. Es decir, no se trata solo de elaborar una propuesta formativa, un programa que contemple la formación docente, sino que, y esto lo decía Chachi al principio, tan importante como la formulación es el desarrollo o la coherencia, ¿no? Esa propuesta que elaboramos, de modo tal de desarrollar o llevar a cabo prácticas y dispositivos de formación que hagan hincapié, ¿no? en la enseñanza, entendiendo que la enseñanza es el corazón del oficio docente, y tomar en este caso la enseñanza, las prácticas de enseñanza, no solo como objeto de reflexión o de indagación, sino también entender la enseñanza como un espacio de intervención. Si lo que nos interesa es formar docentes que sepan y puedan enseñar, porque para eso formamos a los docentes, que no puedan enseñar en abstracto, sino que puedan enseñar en las escuelas de hoy, tenemos que asumir la enseñanza como parte de la propuesta formativa, desarrollarla a lo largo de las distintas asignaturas, de los distintos espacios que componen una propuesta de formación. Y enseñar es precisamente eso, ¿no? Siguiendo a Dubuque, uno puede decir enseñar es intervenir con otros, con otras, ¿no? Y sobre otros y otras en situación. Entonces nosotros tenemos que pensar desde nuestros espacios, desde nuestras propuestas de formación y demás, si estamos formando a docentes que sepan enseñar en este sentido, que puedan tomar decisiones, puedan intervenir en situación, en vistas a que no enseñar así en la nada, en vistas a lograr las mejores condiciones para que el aprendizaje y la formación, cada uno y de todos y de todas, tenga chances de suceder. Entonces siempre es volver a, digamos, poner la enseñanza en la mira y preguntarnos si formamos a los docentes o si aportamos, mejor dicho, a la formación de docentes que sepan y puedan intervenir, entendiendo la enseñanza de este modo, de generar las mejores condiciones para que el aprendizaje y la formación tengan chances de suceder. El aprendizaje y la formación
de todos, de todas quienes están en las escuelas, quienes ingresan en las escuelas, y que como docentes tenemos que asegurar no solo que estén, sino también que puedan aprender. Y desde esta perspectiva, digamos, la dimensión política de nuestro oficio adquiere sentido junto con con la dimensión pedagógica, ¿no? O sea, cuestiones como el derecho a la educación, la justicia social, la igualdad y demás, se juegan las decisiones pedagógicas que los y las docentes tomamos a diario, en las intervenciones, en las acciones, por acción o por omisión, ¿no? Porque nosotros declaramos ciertos principios políticos y luego a la hora de enseñar avanzamos con los que nos siguen y las que no siguen, bueno, evidentemente el derecho a la educación puede ser un postulado muy lindo, pero luego no tiene sentido, ¿no? Cuando estamos enseñando o tomamos decisiones acerca del enseñar o cuando vamos a evaluar. Quiero decir, vemos cómo la dimensión política, de nuevo, no es una dimensión abstracta o de contexto, sino que la dimensión política forma parte de cada una de nuestras decisiones pedagógicas y de las intervenciones que podamos llegar a tomar, y por lo tanto de los docentes que vamos a formar. Entonces, esto me parece muy interesante y que tiene que ver con formar docentes, ¿no? Centrándonos en la enseñanza, entendiendo que, digamos, el enseñar es lo que da, como diría Duvet también, vida y sentido a nuestro oficio. Pero, ¿qué ocurre? Aquí también mencionaban, lo mencionó el compañero, y del campo de de la formación, del departamento de la formación docente, ¿no? Esta preocupación por lo que significa enseñar hoy. Yo en el libro, por ejemplo, enseñar hoy, digo, bueno, esto que hablamos tiene que ver con la enseñanza, pero hay ciertas particularidades o especificidades que tienen que ver con el enseñar hoy. Aquí también se junta con el tema de las biografías. Enseñar hoy es bastante distinto, seguramente, a cuando Ana, María, Mirta, Silvia, o los mismos futuros docentes que se están formando, quizás fueron a la escuela, ¿no? Entonces, tenemos que formar a los docentes que sepan y puedan enseñar hoy. Cuando hablaba de las capacidades, son las capacidades, son docentes que sepan y puedan hacerlo, ¿no? Pero digan no que hagan, sino que sepan y puedan hacerlo, que sepan y puedan enseñar en las escuelas de hoy, con las características que tienen, ¿no? Con las situaciones que nos presentan, con los desafíos que como docentes tenemos que saber y poder afrontar, lo cual no quiere decir, yo muchas veces digo enseñar hoy se ha complejizado, que enseñar hoy tenga una carga negativa, sino que por el contrario, nos abre innumerables desafíos, pero para afrontarlos y poder dar respuestas a esos desafíos, los docentes que estamos formando tienen que estar formados, ¿sí? Y esto me parece esencial. Sabemos, a partir de los cambios, que no me voy a explayar en esto, sociales, culturales, cómo han impactado en las instituciones en general, en las escuelas, todo el tema de la sociedad digital, cómo las instituciones también son instituciones mutadas, debilitadas, alteradas a raíz de la pandemia. Y bueno, cómo todas estas modificaciones o estas mutaciones, cómo van influyendo en nuestro oficio y le dan una particularidad bastante específica que, digamos, hace que la enseñanza de hoy tenga nuevos matices, nuevos desafíos, nuevas complejidades a las que se suman el vínculo entre las generaciones, ¿sí? Hoy la relación entre, digamos, adultos y jóvenes ha cambiado también fuertemente. Hoy los jóvenes suelen resistir a cualquier tipo de intervención adulta, y esto no solo pasa en las escuelas, sino que pasa en las familias y demás. Y si entendemos la enseñanza, como decíamos, como intervención, tenemos que saber que muchas veces los jóvenes van a resistirse a esta intervención, van a pedir explicaciones acerca de por qué voy a aprender esto y para qué. Digo, no, antes cuando un adulto, un maestro, un profesor decía algo. Diana, ¿querés decir algo? Pensé que decía. Cuando un maestro, un director o un profesor decía algo, solo por el hecho de ser tal, nadie lo discutía o lo ponía en cuestión. Hoy nuestros haceres, nuestros decires están como docentes, digo, están cuestionados, el sentido de la escuela también está puesto en discusión. Todo esto forma parte de la enseñanza, y los docentes que estamos formando tienen que saber que se van a encontrar
con este tipo de situaciones, con jóvenes que no van a acatar, ¿no? Quizás como uno espera porque lo vivió de ese modo o porque lo idealiza de ese modo, aquella clase que nosotros preparamos, o que no van a responder de la manera que nosotros imaginamos, que van a provocar, ¿no? Hay un montón de películas que dan cuenta de esto, ¿no? De cómo los jóvenes, yo recuerdo aquí la película Entre los muros, la película francesa, ¿no? En aquellas clases donde los jóvenes permanentemente cuestionan al profesor por los nombres que utilizan, interrumpen la clase, quiero decir, bueno, de eso se trata la enseñanza hoy. Y el profesor no es que se queda sin hacer nada. Bueno, sigue enseñando, da una respuesta. Digo, la enseñanza de hoy adquiere estas nuevas fisonomías. Y saben que es muy importante preparar a docentes, que yo digo que sepan y puedan enseñar hoy, porque si no, ante estas complejidades, muchas veces, sobre todo quienes recién se inician, se quedan paralizados sin saber qué hacer. A mí no me formaron para esto, se oye decir, ¿no? O yo no sirvo para esto, cuando en realidad quizás la persona, el profesor, la profesora estudió, sin embargo, no puede o no puede, no sabe, no sé qué hacer, ¿no? Afrontar concretamente o apelar a esos conocimientos y a ese saber para dar respuestas a las situaciones que tienen que afrontar hoy los docentes en las escuelas de hoy. Sobre todo en las escuelas secundarias, ¿no? Cuando trabajamos además con jóvenes y demás. Por eso, hay algo que para mí digamos, es el centro de esta cuestión y de esta caracterización que intento compartir con ustedes. Enseñar hoy, poco o nada, tiene que ver con bajar, con aplicar, ¿no? Lo que uno aprendió en un espacio del profesorado o en el profesorado en el aula, como tampoco lo que uno planificó. ¿No? Enseñar hoy nada tiene que ver con esta cuestión aplicativa que por muchos años tiñó como concepción no solo los planes de estudio, sino también las prácticas de formación, ¿no? Entonces digo, hoy enseñar, por todo lo que decimos, tiene mucho más que ver con innovar, con crear, con explorar, con generar enseñanzas, con un montón de eses, ¿no? Entonces, la pregunta que nos hacemos como formadores es, ¿formamos docentes para que sepan y puedan enseñar hoy en este sentido, en un sentido innovador, creador, productor de enseñanzas con muchas veces, donde no solamente es crear o generar propuestas, sino también recrearlas en situación, donde podamos o los docentes puedan atravesar ciertas zonas de incertidumbre, ¿no? Que la complejidad de las situaciones muchas veces plantea, o o formamos docentes para la bajada, la aplicación, la reproducción. Te digo, es porque yo me quiera hacer la rupturista, pero efectivamente cuando los docentes están formados con estas concepciones, tienden a aplicar, ¿no? Y se van a dar cuenta que van a ir a un aula y no aplican. Entonces yo no sé qué pasa, si yo estoy enseñando como a mí me enseñaron que hay que enseñar. Bueno, ocurre que de esa manera, en este caso, en este grupo, en esta situación, se habló mucho acá hoy a la tarde y lo situado, y está muy bien, no funciona, ¿no? Entonces me van a decir, bueno, eso siempre fue así, ¿no? Me van a decir, al trabajar con sujetos, ¿no? Uno nunca pudo entender o pensar que la enseñanza iba a ser una aplicación mecánica, no. Ocurre que hoy por hoy esta beta creativa, innovadora, productiva de la enseñanza está totalmente exacerbada. Entonces, formamos docentes para que puedan generar, crear, innovar, ¿no? A partir de las enseñanzas que van produciendo, que van generando, o formamos docentes para aplicar fórmulas, para aplicar métodos, para aplicar estereotipos, que muchas veces no van a funcionar en situación. Si funcionan, bárbaro, no es que yo tengo nada, pero ocurre que la mayoría de las veces esto no va a pasar. De este modo, la enseñanza se va a interrumpir, y lo que se va a interrumpir es el proceso de transmisión cultural sobre el cual, digo, más allá de que las instituciones se hayan mutadas, debilitadas y alteradas, aún seguimos apostando porque estos procesos de transmisión cultural y de formación sistemática sigan aconteciendo en las escuelas. Entonces tenemos que formar docentes que
puedan asegurar, ¿no?, que estos procesos de pasaje, de transmisión cultural intergeneracional acontezcan. Entonces, desde esta perspectiva, hay que poder encarar la formación, formar docentes que vayan creando, generando, recreando artesanalmente enseñanzas. Este es el segundo componente, nombró Chachi mi libro Los artesanos de la enseñanza, que justamente alude a esta dimensión artesanal del oficio, en tanto los docentes vamos creando, generando y recreando enseñanzas, enseñanzas que, como a mí me gusta decir, no solamente están destinadas a grupos de estudiantes en particular, sino que, como vamos a ver, yo creo que esas enseñanzas que producimos, que generamos y que recreamos, tienen que estar dedicadas, ¿sí?, a sujetos concretos con quienes trabajamos cotidianamente. Por supuesto, y tampoco me voy a detener acá, hoy tiene este gran componente creativo, productivo, este proceso se enriquece si lo podemos hacer en colaboración con otros y con otras. Entonces, hoy por hoy, dadas las complejidades que tiene nuestro oficio, los desafíos que plantean, estas producciones, estas creaciones, se enriquecen, ¿no?, si podemos hacerlas conjuntamente. Esto también trasciende esa concepción del docente individual que cierra las puertas de su aula y hace lo que quiere, sino que hoy por hoy es el docente que trabaja quizás en el marco de una institución con otras que piensan juntos, juntas, que producen enseñanzas, que generan nuevos conocimientos y nuevos saberes a partir de esas producciones. Digo, ven, a pesar de la complejidad o los desafíos, la enseñanza hoy nos pone en contacto con estas metas de la creación, de la innovación, de la producción de saber, lo cual nos enriquece mucho más que la mera reproducción o la mera aplicación a la que muchas veces nos asoció nuestro oficio, ¿no?, el tecnicismo o una mirada más tecnocrática. Ahora ustedes me dirán, bueno, muy bien, entonces es muy linda la innovación, la creación y la formación, entonces cada uno crea, se inspira, genera enseñanzas y demás. No, acá hay algo donde la formación juega un rol fundamental en formar a los docentes que sepan y puedan enseñar hoy, es decir, crear, generar, innovar, trabajar con otros y con otras, porque para generar estas producciones, estas enseñanzas con muchas heces, ricas, variadas, distintas, contextualizadas y dedicadas, los futuros docentes tienen que saber apelar a los conocimientos disciplinares, a los conocimientos pedagógicos, ¿sí?, y utilizarlos, no tengamos miedo de usar esta palabra, utilizarlos como herramientas, diría Richard Sennett, su libro El artesano, para producir estas enseñanzas. Estas creaciones no se dan desde la nada. Conocimientos disciplinares, pedagógicos, son importantes referencias para estas producciones y estas creaciones. Por lo tanto, la formación tiene que brindar no solamente un bagaje rico, actualizado y académicamente potente de conocimientos formalizados, sino que tiene que enseñar a utilizar esos saberes en situación, a utilizar esos saberes para crear, para generar enseñanzas, para intervenir, para tomar decisiones. Es decir, aquí estamos planteando una relación activa de interpelación con los conocimientos y no repetitiva. Bueno, si yo repetí, ¿no?, y me saqué 10 en el parcial porque di todas las definiciones, ahora bien, a la hora de utilizar esos conocimientos para generar, para producir propuestas de enseñanza, que ustedes han mencionado muchísimo, y en la formación, en la medida que producimos propuestas, enseñamos a interpelar a los conocimientos para justificar esas propuestas, ¿no?, para dar vida a esas decisiones pedagógicas que estamos tomando vinculadas con la enseñanza y el enseñar, porque esto es muy importante, no se produce mecánicamente. Los conocimientos son, insisto, diría ser las herramientas del artesano, y hay que saber o hay que enseñar, o nosotros como formadores tenemos que enseñar a utilizar esas herramientas. Asimismo, son muy potentes, aquí ustedes también mencionaron, las experiencias vividas.
las experiencias vividas por uno, por una o por otros también. Entonces convocamos experiencias a la formación, experiencias que pueden estar plasmadas en relatos, en películas, como hablaron acá, entrevistas a graduados, a otros docentes, es decir, cómo enriquecemos este diálogo con los conocimientos formalizados a través de las experiencias, ¿no?, que otros vivieron y también las que vivimos nosotros mismos, por ejemplo, a partir de nuestra biografía escolar. Aprendemos entonces, hacemos, como decían también acá los compañeros, lo mencionaron en 2 oportunidades, el trabajo con la biografía escolar. Narramos nuestra experiencia escolar vivida y está buenísimo, ¿no?, porque vamos a ser docentes. Yo sobre esto hice mi tesis de doctorado. Ahora bien, ponemos a dialogar esas experiencias con los conocimientos formalizados, ponemos a dialogar lo que nos dicen, lo que nos cuentan, los relatos, las narraciones propias y de otros, con los conocimientos. Son estos diálogos, estos puentes los que tenemos que establecer en la formación, porque esto es lo que efectivamente va a dejar a los docentes mejor posicionados a la hora de enseñar. A mí me gusta hablar de las experiencias, que todo este material empírico, esto que nos llega a través de distintas voces, de distintos formatos y demás, estas experiencias para mí son precisamente inspiradoras, ¿no?, para la producción de esas enseñanzas o de las obras propias. Lo que nos cuenta un docente que le pasó, que hizo y demás, puede ser muy inspirador para que uno luego haga su propia obra, su propia propuesta, su propia creación. Entonces, no es que las creaciones de nuevo se hacen en el vacío, sino que remiten a los conocimientos, remiten a las experiencias vividas por uno o por otro, remiten también a ciertas prescripciones, y ustedes aquí lo nombraron también, curriculares. Estamos hablando de la enseñanza escolar, una enseñanza sistemática, una enseñanza graduada, una enseñanza pautada. También tenemos que enseñar a los docentes a remitirnos, ¿no?, al currículum y a interpelar a ese currículum. De nuevo aquí, superando la tradicional bajada, ¿no? Bueno, ¿de qué manera, de cuántas maneras posibles podemos desarrollar, elaborar enseñanzas a partir de esas prescripciones, de esas regulaciones, pero eso, a partir de una regulación o de una prescripción, ¿cuántas enseñanzas se pueden generar? ¿Qué abanico de posibilidades abre? O lo que no es lo mismo, que yo digo siempre, de una única manera de enseñar nada a nadie. Y eso es lo que nosotros tenemos que transmitir en la formación, dando herramientas, no dejando a los futuros docentes sin nada, sino dando todo este bagaje y todas estas herramientas para que los docentes puedan entonces ser generadores de enseñanza. Y también, y algo que no es menor por las características que decíamos de cómo ha variado la enseñanza hoy, siempre tener presente en la enseñanza y en el enseñar, en el oficio, a los sujetos con quienes estamos trabajando, con quienes estamos enseñando, con quienes estamos encontrándonos en situaciones determinadas. Hoy por hoy, si nosotros vamos a enseñar algo que no interpele, que no convoque, ¿no? Yo hablo mucho que enseñar hoy es convocar, es interpelar. Si no ofrecemos, digamos, esas porciones del saber y de la cultura de manera tal que tiente a las estudiantes, que los interese, que los interrogue, y bueno, seguramente nuestras enseñanzas no van a encontrarse o no van a generar en los otros, ¿no?, el deseo de aprender y la posibilidad entonces que el aprendizaje acontezca, porque tenemos que saber, nosotros al trabajar con y sobre sujetos, somos quienes enseñamos, pero que siempre el aprendizaje depende del estudiante o del alumno que esté en situación de aprender. Nosotros tenemos que hacer todo lo posible entonces para que nuestras enseñanzas generen procesos de aprendizaje, es decir, se encuentren, ¿no?, con procesos de aprendizaje donde los protagonistas son los estudiantes, los alumnos, y que nosotros podemos generar las condiciones para que acontezcan, pero que no podemos producir mecánicamente. Pero también es bien interesante interrogarnos si esas producciones, esas creaciones, esas enseñanzas que elaboramos tienen en cuenta a los sujetos a quienes están de nuevo destinadas, pero no como decíamos antes,
tiene en cuenta los saberes previos, sí, la dimensión cognitiva es importante, pero también es importante la dimensión sociológica, la dimensión más situada de los grupos con los que trabajamos. Quiero decir, a mí me suena mucho, y yo cuando hablo de esta dimensión me acuerdo mucho de aquella serie Merlí, que quizás hemos compartido, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Merlí daba una clase que, bueno, empezaba a trabajar con un filósofo, pero no abordaba cualquier filósofo en cualquier clase, ¿no? El profesor compartía las ideas de alguien que tuviera algo para decir en ese momento a ese grupo de estudiantes, ¿no? Entonces, en ese caso, interpelaba, convocaba, porque sin explicitarlo, las ideas de ese pensador o de esa pensadora de repente despertaban en quien estaba en situación de aprender por algo que le pasaba, por algo que lo preocupaba, por algo que le interesaba, ¿sí? Despertaba ese deseo de aprender. Y esto hoy hay que hacerlo, porque hoy no se da automáticamente, hay que generarlo, porque si no, los estudiantes, los sujetos hacen cualquier otra cosa, porque de hecho tienen a mano, ¿no? Muchos otros, digamos, muchas otras fuentes para acceder, para conocer y para socializarse, y en ese caso, bueno, la enseñanza y el aprendizaje escolar corren en bastante desventaja. Pero por eso para mí una pregunta interesante o un referente, digamos, así mismo importante, siempre son los sujetos hacia quienes nuestras enseñanzas van, como yo digo, dedicadas y no destinadas. Entonces, en estos procesos de creación, tenemos que saber apelar a los conocimientos didácticos disciplinares, a las experiencias, al currículum, y también tener en cuenta a los sujetos desde estas dimensiones, ¿no? En el libro hay muchas cosas que se me ocurren, pero bueno, tenemos un tiempo acotado. Hablo de que en general, y también esto me parece que hay que desterrarlo, cuando pensamos en enseñar, pensamos en todo lo que los sujetos no. Y también no, digo, estas cuestiones nos interpelan como formadores, porque muchas de las cosas que enseñamos interpelan nuestras propias prácticas como formadores de docentes. Entonces, yo digo, muchas veces cuando vamos a enseñar, digo, que no saben, que no, estos chicos no saben, no les interesa, no quieren, ¿no? Entonces yo decía, ¿por qué no pensar o proponer enseñanzas o preparar, ¿no? O prepararnos para enseñar teniendo en cuenta o pensando lo que los sujetos sí, qué saben, qué les gusta, qué les interesa, qué les conmueve, qué los preocupa, ¿no? Para desde allí, no para quedarnos en eso y divertirnos un ratito, sino para desde allí tomar esos referentes, de nuevo, como puntos de partida para emprender juntos una aventura de enseñanza y formación, que de eso se trata. Entonces, son cuestiones, digo, a tener en cuenta que, de nuevo, ¿no? Nos interpelan a la formación e interpelan nuestras prácticas como formadores. Entonces, como ven ustedes, en esta propuesta la práctica de enseñar, la enseñanza está en la mira, atraviesa toda la formación y brinda de este modo cohesión y sentido, ¿sí?, a todo el proceso formativo. Todos los formadores son responsables en este sentido de formar para el oficio de enseñar, y no solamente quienes están afectados a un campo en particular, como es el de la formación docente o el de las prácticas, sino que la formación para el oficio de enseñar es un desafío a asumir por el conjunto de la formación, por el conjunto de los formadores implicados en ese proceso, y para eso tenemos que, de nuevo, aquí el lugar de lo empírico, convocar las prácticas, inundar nuestras clases de prácticas, o sea, traer voces, traer experiencias, traer relatos, traer casos, traer escenas de películas. La práctica, yo lo dije mucho en pandemia, acá también hacían alusión los compañeros, la práctica es lo que acontece en las escuelas, y está buenísimo, ¿no?, que vayan a observar, que vayan a practicar, pero la práctica puede ser convocada a los espacios de formación a través de sus múltiples y variados lenguajes y formas de expresión. Es práctica también
trabajar escenas de una película, la que nombramos Entre los muros, ¿no? Es práctica también trabajar con un relato de experiencia pedagógica, es práctica también trabajar con una obra literaria, la gente de letras, Stoner, ¿no? Nosotros en didáctica trabajamos siempre con una obra literaria y no sé si ustedes conocen el libro de Stoner que cuenta la vida de un profesor y demás, entonces digo, eso también es convocar la práctica, digo, o lo que me gusta más, las experiencias, ¿no? Y entonces la idea es cómo inundamos los distintos espacios de formación, hablaron acá de entrevista, observación y demás, pero no para decir, bueno, lo traemos y lo miramos y después hacemos un comentario. No, luego tenemos que poner a dialogar, ¿no? O analizar todas esas, digamos, esas experiencias, esos relatos, esas voces y demás, con los aportes de la teoría. Tenemos que poder apelar, y ahí está lo que decíamos al principio, a la teoría, para analizar, para reflexionar sobre lo ocurrido, ¿no? Y en este caso para justamente enriquecer la propuesta de formación que estamos ofreciendo. Tenemos que saber estos lugares, poder dialogar con los saberes formalizados, interpelar, ¿no? A esos conocimientos formalizados para desde ahí, digamos, analizar estas producciones y para desde ahí también estar mejor preparados para realizar nuestras propias intervenciones. Y también es interesante en algún momento de la formación, yo siempre hablo de aplicar algún enfoque integrador donde puedan ponerse a dialogar, y esto está buena la estructura departamental, los aportes de las distintas disciplinas en torno a un material empírico concreto, que puede ser un caso, una observación, porque esto también es bastante interesante en la medida que nosotros vamos a poner a dialogar distintas miradas que pueden aportar las distintas disciplinas en función de una situación determinada, porque en realidad cuando los docentes van a ir a las escuelas tienen que formarse para, como decíamos, intervenir en situación, es que, bueno, yo acá voy a intervenir apelando a pedagogía, mañana en esta sección voy a intervenir apelando a sociología. En una situación se juegan un montón de aristas, ¿no? A la hora que uno tiene que intervenir, que tomar decisiones y demás, y se juegan, digamos, las apelaciones o el interpelar a distintos cuerpos de conocimiento, y es interesante este ejercicio que pongamos a dialogar distintas voces, distintas disciplinas en torno a un caso de aula, a una situación concreta. De este modo, como diría John, formaremos docentes que sepan moverse en el pantano, en esas situaciones poco definidas, ¿no? Y que justamente no se pueden resolver apelando a un concepto o a una teoría en particular, sino que requieren, ¿no?, de esta mirada interdisciplinar para poder ser comprendidas y para poder de este modo traducirlas en intervenciones. Finalmente, como para no demorarme demasiado más, se trata entonces en la formación de generar distintas formas o modos de formar, como yo digo, dispositivos de formación que no disocien la teoría de la práctica, el pensamiento de la acción, ¿sí? Esto es fundamental, esta ida y vuelta y este diálogo que se da entre estas dos dimensiones que muchas veces suele disociar la formación, pero que además fomenten la confianza en quien se está formando, la confianza en la enseñanza, en el enseñar, en las instituciones, esto da para largo, hoy debilitadas, muchas veces desacreditadas. Esto también hay que transmitirlo, esto también hay que formar hoy, no hay que formar, o sea, los conocimientos formalizados tienen un rol importante, pero también hay que transmitir confianza por la escuela, confianza por el aprendizaje, confianza por la educación. Digamos, hay que reponer aquello que hoy se encuentra bastante quizás debilitado o cuestionado, y que sin esta confianza en los sujetos y en las instituciones es bastante improbable que la enseñanza y el enseñar acontezcan. Lo mismo que el compromiso, ¿no?, con la docencia, con la formación, con la transformación de las nuevas generaciones, que sería como una nueva versión o un remix de la antigua vocación, que aún sigue siendo importante. Así que cuando a mí me vienen a decir, los chicos de hoy no tienen vocación,
la vocación se forma, se transmite, pero se transmite ahí como uno habla de la enseñanza y de la educación, y acá nos interpela a nosotros como formadores. Si uno habla de la educación y de la enseñanza con la convicción de que, digamos, es importante que esto acontezca, que suceda, que tenga posibilidades de, digamos, no interrumpirse por la importancia política, social y de cultural, esto se transmite, el compromiso, la pasión, ¿no?, por lo que se enseña. Y acá hay un montón de cosas para seguir charlando, pero también está la pasión por lo que nos une, por la disciplina que eligieron. Acá hay muchos disciplinares, y el geógrafo que le gusta, como decía acá el compañero, de los viajes. Cuando él cuenta un viaje, seguramente ahí, si realmente se apasiona con ese viaje, y seguramente va a transmitir esa pasión sin decirlo a aquellos que está formando. Y esa pasión por el viaje tiene que ver con una pasión por la geografía, que a su vez quien se está formando como docentes va a poder también transmitir a sus futuros estudiantes. Entonces, quiero decir, aquí hay cuestiones que no son, o sea, que revalorizan o ponen en valor los saberes formalizados, pero también estas cuestiones más vinculadas con el compromiso, las sensaciones, los sentimientos, que son también muy necesarios, porque no nos tenemos que olvidar que estamos formando docentes, estamos trabajando con sujetos que van a su vez a trabajar y a formar a otros sujetos, ¿no? Entonces, en este caso, nuestras enseñanzas como formadores tienen un componente formador muy potente, a veces mucho más que los discursos o la bibliografía que propongamos, ¿no?, para cada tema o para cada tópico en particular. Y entonces decíamos, convocar las experiencias, las prácticas, pero experiencias y prácticas que sean convocantes, que den lugar a la curiosidad, al pensamiento, a la indagación, a la reflexión, den ganas de ir a buscar, bueno, uy, ¿cómo será esto? ¿Cómo lo podemos resolver? Pero que también, ¿no?, o sea, posibilitar la posibilidad de experimentar. Ustedes nombraron el caso de las ayudantías, en algún caso también hablaron de usar simulaciones. Es importante también que quienes están formando puedan poner el cuerpo. Enseñar también se trata de aprender a habitar un espacio, poner el cuerpo. Ustedes hablaban también del leer, del escuchar, del hablar, y que no hay que esperar a ir a la escuela, ¿no?, cuando se haga una práctica, sino que también esto se puede trabajar en las aulas con simulaciones, con dramatizaciones. Esta posibilidad de experimentar lo que significa la enseñanza y el enseñar tiene un contenido también relevante, ¿no? También acá se trata, así como decíamos, por eso que la enseñanza, el enseñar hoy se trata de convocar, también las propuestas formativas que nosotros ofrecemos, tenemos que preguntarnos si generan, ¿no?, esta posibilidad de hacernos preguntas, de pensar, de indagar, de reflexionar, si posibilitan la reflexión y estas ganas de seguir aprendiendo, de seguir estudiando, y en definitiva de convertirse en artesanos de la enseñanza. Entendiendo de nuevo la importancia de un oficio que quizás ya los docentes en formación, ¿no?, se juega en lo más pequeño, en el espacio de un aula, con un sujeto en particular, pero que tiene, digamos, una trascendencia que va mucho más allá de un sujeto, de un espacio, que, digamos, la influencia de nuestra acción formadora, formativa, educadora, trasciende, por supuesto, los límites de un tiempo concreto, los límites de una institución, y llegan hacia la sociedad, y mucho más allá en el tiempo, como diría Steiner, alcanza la humanidad. Entonces digo, no es menor la tarea que tenemos entre manos, como tampoco, ¿no?, la que tendrán en esta misma cadena los docentes, las profesoras y los profesores que estamos formando. Así que bueno, desde ahí mis reflexiones, o hasta aquí, mejor dicho, dispuesta a seguir dialogando. Bueno, un aplauso primero. Un aplauso para renovar la energía con la que estamos pensando la tarea. Esto de tus primeras palabras, que es un acto celebratorio, desde temprana, nosotros hacíamos autobombo, desde temprano hicimos autobombo de que
No había muchas experiencias universitarias en este sentido. Y la verdad que fue un modo de valorar lo que hacíamos y que quien primero nos lo marcaron fueron los estudiantes. Cuando al finalizar las cursadas preguntábamos por las experiencias más gratas y ellas y ellos nos decían tal cuestión, o preguntándoles cuáles fueron los prácticos que más te gustaron y mencionaban los vinculados al campo de la práctica en cada una de las carreras. Entonces, para nosotras, los estudiantes hoy no están, ellos hacen su propio circuito de evaluación y de diálogo, pero también en esto de entender qué está pasando con las y los sujetos del aprendizaje, recuperar ese lugar, de cómo nosotras encontramos también en esa punta un valor para sostener acá. Así que es celebratorio, claramente. Tienen ganas de que preguntemos, habilitamos, pasamos el micrófono, vamos viendo. Cristian, Overo, ¿no escucha? Ah, capaz que haya que hablar desde el micrófono. A ver, hacemos las dos cosas a la vez, nos tomamos, ahí está, María José, ¿nos ayudas con el chat? Andrea, danos un minutito que hacemos las dos cosas. Fíjate, María. No sabemos si quien pregunte tiene que venir al micrófono. Sí. Bueno, acabamos con la circulación. No, yo, bueno, agradecerle a Andrea, por supuesto, lo que pensaba en esta historia nuestra, en esta tecnología nuestra del campo de las prácticas, en estas enseñanzas con tantas heces y con tantas prácticas como vos has dicho, no dejar de rescatar algo que me parece que es muy importante de este campo para la facultad, que ha sido desde el inicio y hasta aquí. Bueno, si bien hoy hemos focalizado muchísimo en el tema de las enseñanzas hacia nuestros y nuestras estudiantes, que implica tener en cuenta lo que ellos y ellas nos traen de la cuestión situada de esos aprendizajes a lo que es la facultad, a lo que son los conocimientos que aquí enseñamos, a la resignificación de los saberes disciplinares, a toda ese aporte tan grande, esa cuestión de ida y vuelta, esa cuestión dialéctica también, que nos permite enriquecer la formación a través del campo. Por eso es algo que nosotras también valoramos mucho desde el inicio, porque resignifica nuestra tarea y resignifica el conocimiento que aquí dentro se enseña y que aquí dentro se investiga. Así que bueno, como para sumar en las muchas veces quería también marcar esa enseñanza de trabajo. ¿A quién se lo pasó? Es un mate. Bueno, gracias Silvia. Como yo, Andrea, primero que nada saludarla, un gusto haberla escuchado. Esa pasión con la experiencia que se transmite. Ay, no se oye. No sé si se escucha ahí, sí. Aparte estoy muy lejos. Está muy lejos. Me acerco. Hay que venir para acá. Ahí no sé si ya se escucha. A ver. Ahí se escucha, ¿no? Sí, ahí sí. Y lo otro que me gustó, que me parece que también es como una discusión que nos damos hacia dentro de los campos de formación, que tiene que ver con poder discutir estos paradigmas de la transposición didáctica, ¿no? De pensar que el contenido lo bajamos y que eso no funciona así, que la escuela, el conocimiento escolar es otro, se genera de otra manera y de manera dialéctica entre la práctica y las materias disciplinares, eso como punto de partida. Y lo otro que tampoco era menor que esto del docente, que siempre uno lo recupera, ¿no? De Reggie Luke cuando escribe esto de los intelectuales públicos, esta posibilidad de poder trabajar con otros actores sociales que también están en el territorio, ¿no? Cuando uno habla de trabajar con el club del barrio, con el centro cultural del barrio, que implica, ¿no? Todo un gran compromiso de una sociedad completa en la educación de los sujetos. Me parece que esas líneas con las que estamos trabajando y que implican no solamente el aula, sino también un montón de espacios en los cuales se desarrolla también la enseñanza.
Sí, siempre yo hablo mucho de experiencias de aperturas, ¿no? Siempre las experiencias que convocamos de apertura son bienvenidas, más allá, como vos decías, del aula, pero aún para después repensar el aula, ¿no? Es interesante cuando también ustedes mencionaban lo fuera del aula, bueno, cómo también eso que recorremos o esos contactos que tenemos, esas aperturas que realizamos, esas conversaciones, estos diálogos, también vuelven al aula, ¿no? O sea, me parece bien interesante de cómo vamos abriendo la conversación, cómo vamos abriendo las fronteras incluso de las aulas y de las escuelas, pero precisamente porque necesitamos de estas aperturas, porque de ese modo también enriquecemos y nos enriquecemos en nuestra tarea más específica, que es la tarea del aula. Chat, agradecimientos. Andrea, muchos agradecimientos en el chat. Sí. Ay, sí, estoy viendo. Relevamos o por ahí leemos en tus libros esto de que los artesanos se dedican a hacer bien su trabajo, ¿no? Recuperando. Y que saber es probar. Esta distinción que haces entre conocer y saber, que me parece que está bueno atrevernos a pensar, porque cuando una piensa sus propias prácticas, o esta pregunta, no sé, decime cómo formás, que te digo quién te formó, que hacen el juego de palabras respecto a los sentidos, a mí me parece que este lugar nos ayuda a pensar que hay unos saberes formalizados, que hay unos saberes constituidos en la práctica, que la práctica tiene vida propia, que esta es una dimensión que desde la perspectiva aplicacionista no pudimos reconocer, porque la práctica era donde íbamos a llevar cosas y desde ahí la leíamos, pero esa práctica tiene vida y nos vuelve. Pero entre esa teoría y esas prácticas hay una tercera dimensión, ¿no? Estos saberes de oficio que vos planteás y que a veces no siempre ponemos en diálogo. En general hemos quedado más entrampados en que si es teoría o si es práctica, y entonces ubicarnos desde ese lugar. Esa tercer vía que vos nos invitás a pensar. Es ahí, en ese diálogo donde surgen. Ahí está. La ves dimensionada, las perspectivas, las podemos potenciar en mejores condiciones, las sostenemos desde la universidad, las sostenemos desde el aula universitaria, las podemos sostener desde el aula de la escuela. Cómo encaminarnos cada vez más hacia ese proceso, ¿no? Para convocar las prácticas aquí. Adriana Lozano, te estamos viendo. Sí, pero no la vemos. Pero no estamos viendo a Ahí está. ¿Está? Andrea, ¿estás a mano? Sí, estoy acá. Entonces te perdimos en la pantalla. Por eso, estoy. ahí está, perfecto. Pasamos a ver a otra compañera y nos pareció que, digo, ¿cómo fortalecer esto que estás planteando, ¿no? Cómo convocar a la universidad y cómo la universidad ir a la escuela, ¿no? Este doble proceso, que me parece que por ahí va esta tercer vía de la que estás hablando. Sí, yo por eso creo que es fundamental, porque precisamente esta tercera vía es la que se genera al superar la dicotomía, ¿no? Entre la teoría y la práctica, el espacio de muchas veces el saber, porque también esto se referencia en instituciones, el espacio del saber o del conocer que está en la universidad y el espacio del hacer que está en la escuela. Entonces, eso es lo que tenemos que superar, digamos, transitando esta tercera vía, es a partir de salvar esa dicotomía que muchas veces queda, como vos decías, identificada con las instituciones de formación como las instituciones del saber y las instituciones escolares como las instituciones del hacer. Entonces, cuando yo digo cómo convocamos las prácticas, cómo interpelamos a las prácticas desde la formación, no esperando que
en la formación le damos los conocimientos para que luego vayan a las escuelas, sino cómo convocamos las prácticas, las situaciones de las escuelas reales, de las películas, de las obras, de los relatos, pero cómo enriquecemos la formación con toda esta apertura, esta riqueza de situaciones, ¿no?, que se dan precisamente en las distintas realidades, cómo las convocamos a los espacios de formación, cómo interpelamos a los conocimientos más formalizados desde los desafíos que estas situaciones nos plantean, ¿no? Esto me parece interesante, entonces ya no hay una disociación entre el saber y el hacer, sino que convocamos las prácticas, las interpelamos, digamos, nos inspiramos en esas prácticas para producir nuestras propias creaciones, nuestras propias producciones. También al hacerlo estamos produciendo un saber, ¿no? Porque estamos produciendo un saber asociado con la enseñanza, con el enseñar, un saber pedagógico que seguramente va a enriquecer y a nutrir la enseñanza y la misma formación, que muchas veces creo que el desafío es superar esta dicotomía que, como decíamos, no solo se da por ahí al interior de un currículum de formación, ¿no?, entre campos, sino que también se da o queda plasmada en distintas instituciones. Las instituciones del saber, como son las universidades, y las del hacer, que son las de las escuelas. Entonces también es interesante, nosotros hemos trabajado en esto cuando en un momento desde la universidad también, poder trabajar en las escuelas, en espacios qué sé yo, más académicos, más de discusión, de producción, ¿no?, de experiencias, de saberes, ateneos. Creo que todo lo que sirva para integrar estas instancias enriquece tanto las propuestas de enseñanza como la formación de los docentes formando. Buenísimo. Bien. Bueno. Las 20. ¿Alguna pregunta más que quisiéramos hacerle? ¿Nos imaginamos un 2023 trabajando con alguna de estas puntas en relación a lo que hacemos y a lo que podemos pensar? Acá hay preguntas bien interesantes, ¿no? Porque nuestras enseñanzas son creativas en la universidad, porque está bueno, más allá de que la respuesta no sea un sí o un no, ¿no? Primero poder pensar nuestras prácticas en ese momento, si es el espacio formador que estamos ofreciendo. ¿O no les ha pasado cuántas veces que proponemos una propuesta de enseñanza, pero que lo hacemos con los mejores argumentos teóricos y con las mejores lecturas, pero nuestro modo de comunicar, no voy a decir dogmático porque va a sonar feo en la tarde de hoy, pero tiene más que ver con únicos modos de comprender y de interpretar el modo, mientras que el mensaje es otro, el mensaje es leemos a determinadas autoras novedosas, actualizadas, políticas, críticas. Me parece que esa perspectiva está bien consolidada en la facultad, de las lecturas de vanguardia, pero al momento de los modos y de comunicar esa información, capaz que tampoco la universidad o tampoco desde la universidad estamos mirando estas emociones y este compromiso como para aprovechar estos momentos y ponerlos en tensión. Rocío, vos sabés que no sabemos si te vamos a escuchar de allá. No, era un poquito, pero en relación con eso que decías, Chachi, creo que un camino es formar graduadas en las aulas universitarias, porque ellos están en territorio, en la comunicación, es muy fructífero cuando vienen a nuestras aulas, que ya han pasado por acá, pero tienen territorio, tienen un conocimiento que nosotros no tenemos, porque de nosotras no estamos dando información. Entonces, ese tema que por más que le pongamos toda la onda y toda la pasión, se nos escapan muchísimas cosas. Entonces, eso quería decir, simplemente formar graduados y graduadas en nuestros aulas. Está muy bueno.
sin ánimo de monopolizar la palabra, mientras alguien más se va animando, está bueno que vengan las graduadas, y de hecho Rocío ha participado como otras personas, geografía ha hecho conversatorio en este sentido, letras, formación docente, inglés, creo que hemos transitado por ahí. Pero también podemos ir a ver las graduadas en territorio, digo, y tener ahí además el contexto de acompañamiento de cómo producen, de qué manera, poder hacer las dos dimensiones. La pandemia nos habilitó a que vinieran, y eso, por ejemplo, en palabras de Gustavo también, geografía comenzó a hacer circuitos, recorridos que antes hacían de manera presencial, circuitos virtuales, iban al pueblo, a la localidad de la graduada, y desde ese lugar poder hacer el vínculo con lo que estamos. Y seguramente geografía va a seguir en esa línea, y ustedes este año volvieron a convocar a las graduadas en la charla de ESI, por ejemplo, que me estaba acordando ahora. Nos vamos cerrando la tarde de hoy. Andrea, no había visto tu mensaje, perdón. No, recién lo mandé, tendría que... Sí, está perfecto. Y esto, Okay. nosotros tendríamos para seguir charlando largo rato, y lo seguimos haciendo. Agradecer. Si quieren los dejo. No, si vamos cerrando con vos también, y vamos cerrando con el día. Cumplido el sentido del trabajo de hoy, poner en diálogo, socializar lo realizado, poner en valor los modos de construcción de ese conocimiento que necesitamos ir consolidando en el transcurso de la formación tempranamente, y seguir pensando con este espacio, un espacio comunitario que nos reúne en pequeños grupos a las cátedras, en grupos ampliados a los departamentos, y hoy a toda la facultad. Así que gracias a quienes vinieron hasta acá y quienes están presencialmente, y gracias a Andrea por acompañarnos. Chao.